Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión, como apoyo ya voy al grupo de fundamentos de aritmética, pues quiero presentarles cómo ha sido, cómo vamos reestructurando el repositorio local de fundamentos de la aritmética a partir de los trabajos en clase. Entonces tenemos pues, mm, bueno, un programa de ejemplo de Medellín, de un profesor muy querido por todos, que es el profesor René Alejandro, de la Facultad de Educación. Entonces tenemos un ejemplo de programa que nos permite como también para irnos unificando con Medellín para mantener una misma calidad de educación. Entonces acá él nos comparte el PDF con el perfil de los licenciados en matemáticas. Aquí nos habla de con la posibilidad de doble titulación a licenciatura en física, y lo que pretende pues la formación a estos licenciados, el perfil de egresado, el perfil académico, el perfil profesional, el perfil ocupacional y los propósitos específicos del curso, que son identificar los números como cantidades concretas de una magnitud, tratando de significado de la variación a partir de relaciones entre magnitudes y conocer la numeración y las razones que han conducido a su expresión, entre otras. Entonces ahí tenemos uno de los programas al que tienen acceso todos los estudiantes a través de este repositorio que también funciona en GitHub. Entonces, bueno, aquí lo podemos ver en GitHub, ese repositorio, que son los estudiantes, parte de los estudiantes del curso, este repositorio en esta red social llamada GitHub. Entonces aquí tiene acceso a ese programa, el programa de fundamentos de la aritmética del profesor. eh, este es el de fundamentos de aritmética, el profesor René Alejandro. Y el mío, que es este que tiene programa de fundamentos de la aritmética. Y bueno, ya así presentamos pues cómo tenemos los programas. Estos modelos de evaluación y enseñanza siempre los actualizo a partir de que mes a mes se va actualizando de acuerdo al servicio de los estudiantes el modelo general de enseñanza y de evaluación para los estudiantes. Entonces, eso siempre se actualiza para los diferentes cursos, esos modelos. Ya para las clases hemos estructurado en ver lógica y conjuntos. Bueno, ya aquí ya le ponemos este para que no quede tan lleno. Entonces vemos lógica, conjuntos, números naturales, enteros, racionales y una sexta de Python para aritmética y una séptima de cómo utilizar la calculadora Casio en fundamentos de aritmética. Entonces aquí ya tenemos cómo definir operadores lógicos y tenemos entonces un cuaderno para ello. Es así, tenemos unas clases diseñadas y hoy en esas clases vamos a hablar sobre inducción matemática, y en inducción hemos visto que es bueno empezar diciéndole a los licenciados qué significa eso de razonar por inducción, luego cuando generalizamos mal, para mostrar la necesidad del paso inductivo del método de demostración por inducción matemática. Entonces, para luego consolidar, después de ver un ejemplo particular de cuando generalizamos mal, pues ver cómo se generaliza bien a través del principio de inducción matemática, luego cómo interpretar hechos numéricos asociados a los números. Entonces, que para demostrar utilizando el principio de inducción matemática consideramos importante primero enseñar a interpretar, luego a verificar hechos para finalmente demostrarlos por inducción matemática. Y ya aquí otros ejemplos de inducción. Entonces hay unos tres ejemplos de inducción matemática, y así te tenemos estructurado. Y para mostrarles hoy en este video el de verificación, entonces aquí les voy a mostrar el de verificación cómo está. Entonces, que para el de verificación tenemos una pregunta que me hizo un muy buen estudiante del curso hoy. Entonces él me dijo, bueno, hay una pregunta y es: determine para qué valores de los números naturales n cuadrado más n es par. Yo lo voy a escribir, para qué valores de los naturales n
más su cuadrado, lo escribimos así, n cuadrado, es par. Entonces, para cuando esa suma es par. Entonces, determine para qué valores de los naturales un número n más su cuadrado da par. Entonces, hablábamos de que para solucionarlo, este ejercicio de solucionar, es bueno que uno empiece interpretándole el problema. Entonces, que es de gran, bueno, para mostrar la potencialidad de la interpretación de problemas, para llegar a la solución de los mismos, este ejercicio es un ejemplo para mostrar esa potencialidad. Entonces aquí vamos a interpretarlo. Entonces, bueno, interpretar ese enunciado es lo mismo que determinar para qué valores de n factorizamos esta expresión, n por n más 1 es par. Miren que al factorizar acá nos queda así, salvo el orden de estos sumandos en este segundo factor. Entonces, que de decir para qué valores de n un número más su cuadrado es par, es lo mismo que decir para qué valores de n un número por su consecutivo es par. Entonces, esta última interpretación permite responder a la pregunta con facilidad, pues sabemos de que si nos preguntan cuándo n por n más 1 es par, sabemos de que un número y su consecutivo siempre van a tener de que uno de los dos es par. Y si en un producto, si un factor es par, el producto será par. Entonces ya así sabemos de que sin importar el n natural que tomemos, n por n más 1 siempre va a ser par. Es decir, n más n cuadrado siempre va a ser par. Entonces ya la solución es fácil de decir. Entonces, por lo tanto, para todo n en los naturales, n cuadrado más n es par. Entonces, para todo n en los naturales, n cuadrado más n es par, o a mí me gusta decirlo, n más n cuadrado. Entonces, invertir el orden de los sumandos para leerlo de manera verbal. Entonces, así lo queríamos ver, y ya en este video mostrarle la potencialidad de que este enunciado, que tiene una parte simbólica, lo puedes expresar verbalmente, diciendo, determine para qué valores de los naturales, bueno, para qué números naturales, o qué números naturales cumplen que la suma del número natural y su cuadrado es par. Entonces, ¿qué números naturales cumplen que al adicionarle su cuadrado el resultado sea par? Entonces, así lo que nos muestra entonces de que si a cualquier número natural le adiciona su cuadrado, el resultado siempre va a dar par. Eso es lo que está también demostrando, que hacia todo número natural le adiciona su cuadrado, el resultado siempre va a dar par. Entonces, para verificar lo que se solucionó acá, usted puede decirle con Python, con la librería estándar de Python, usted le dice, crea una lista por comprensión. Entonces aquí pusimos corchetes, cuyos elementos sean las sumas de n y su cuadrado, que en Python cuadrado se escribe con doble asterisco. Entonces, los elementos de la lista van a ser las sumas de n y su cuadrado para cada n de 1 hasta 20, para mostrar para los primeros números naturales cómo es esa suma. Y miren que cuando lo pongo a correr, él me muestra que esa suma me va a dar 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, 110 y va a llegar en 320, mostrando que todas esas sumas siempre son pares. Ya con eso, gracias a Python, uno puede ver que para los primeros 20 números naturales, la afirmación se cumple de que esa suma siempre va a dar par. Es decir, que si a un número natural le adiciona su cuadrado, el resultado de esa suma siempre va a ser par. Entonces así verificamos eso con la librería estándar de Python, sin tener que instalar librerías. Esa es una manera de visualizar, así a manera de una lista, así como lo presenta acá. Pero se puede hacer en forma de tabla para comparar los valores de n y los valores de la suma. Entonces aquí yo importo NumPy y Pandas,
que NumPy para cálculo numérico, entonces NumPy para cálculo numérico, y pandas para generar tablas, y pandas para generar tablas, y pandas para generar tablas. Entonces luego generamos una variable puntos n con la función arrange, que genera una progresión aritmética, que lo vamos a poner de 1 hasta 11, o lo puedes dejar desde 1 hasta 21 si quieres hacer como aquí arriba, que nos fuimos con números naturales de 1 hasta 20. Recuerden que en Python tenemos que decirle, si queremos ir de 1 hasta 20, debemos decirle de 1 hasta 21, porque él nunca asume los límites superiores, sino el número anterior al límite superior de los rangos que le digas. Y luego que den los puntos n, aquí le decimos qué es lo que está haciendo. Entonces crea una variable de puntos, de 20 puntos naturales, crea una variable de 20 puntos naturales, y en esa variable guarda una esos primeros números naturales, y con arrange crea los primeros 20 naturales, los escribe. Bueno, entonces así ya tiene esa parte. Luego define la función suma del número n y su cuadrado con variable independiente n, y que debe retornar la suma de n y su cuadrado, el número n adicionado en su cuadrado. Así, entonces definimos una función de Python con la sentencia def, y luego construimos los valores de la suma, evaluando esa función suma en esos puntos. Y luego construimos un diccionario en el que la primera columna sea n y la segunda columna se llame la suma de n y su cuadrado. ¿Y qué valores va a tener? Pues los de estos valores que construyó aquí en esta variable. Control C son los que va a llevar el diccionario. Luego que la creas con pd.dataframe, creas una estructura de datos actuando sobre el diccionario que acabas de crear para mostrar la tabla. Miren que no la muestra. Entonces, y la ventaja de este DataFrame es que te muestra la primera columna los n, mira, los n hasta 20, y en la segunda columna la suma de n y su cuadrado. Entonces, mire, la primera suma de n y su cuadrado me da 2, o sea, nos dio par. La segunda suma de n y su cuadrado nos dio par. Mire que todas las sumas de n y su cuadrado dan par. Entonces así la tabla muestra para cada n que da la suma de n y su cuadrado. Por ejemplo, el 13, que da la suma de 13 más el cuadrado de 13, que es 169. Y entonces esa suma va a dar 182. Y así ves efectivamente de manera tabular, permitiendo ver a la variable n y a la suma, para poder ver que para cualquier n la suma es par. Entonces así ves en las dos columnas, la otra da la indexación de pandas para la primera columna n, y para la tercera, la última columna, ves que entonces que para cualquier n efectivamente la suma es par. Y luego con Matplotlib puedes graficar eso. Entonces, .skater, para que nos grafique esos puntos en el plano, los puntos 1, n, la suma de eso. Entonces que vamos a graficar los puntos n contra los valores de la suma n y su cuadrado. Entonces aquí le ponemos que grafique los puntos n contra los valores, esta variable, los valores de la suma y su cuadrado. Entonces control C y valores de la suma y su cuadrado. Entonces control V
y coma color red, que le ponemos igual color red, y de aquí entonces ves que miren que los puntos rojos son las sumas para cada n. Entonces, ¿y cómo sabemos de que eso va a dar par? Bueno, pues que eso se vea gráficamente. Entonces le ponemos con plt.grid para ver la cuadrícula que permite, que facilita la lectura, con opacidad alfa igual a 0.3. Y eso facilita, así para cada punto en Y va a corresponder a un número par. No se nota totalmente acá, entonces uno dice, bueno, para que lo note, como eso van a ser números pares, pongamos a que numere de 0 a 400 por ahí cada 10. Entonces le ponemos plt.y ticks y que le ponemos np.arrange para crear una progresión aritmética de 0 hasta 400 incrementando de 10 en 10. Y lo mismo hacemos para x para que se vea que para cada n, entonces numere cada uno, entonces numere cada uno en x, es decir, estamos metrizando los ejes. Entonces aquí le ponemos plt.xticks para metrizar los ejes. En x se va a ir hasta 20, entonces le decimos vaya de 0 hasta 21 con incrementos de 2 en 2. Entonces así metrizamos los ejes. Aquí lo voy a poner control X, que uno cuando va a hacer un gráfico primero metriza los ejes y luego traza los puntos. Y miren que ya aquí nos queda, pero no se visualiza bien las alturas, que están en alturas pares. Entonces, como para hacer eso, digámosle que bueno, no hagamos la tabla tan larga, nada más queremos verificar para los primeros días, entonces no generemos tantos, entonces vayamos hasta 11 para que la tabla no quede tan grande. Aquí tabularmente, entonces dejarlo así hasta 11. Vamos a ver aquí. La tabla ya se nos fue hasta n igual a 11. Vamos a ver, n igual a 11. Entonces aquí 11. Entonces ya la tabla la tenemos más cortica. Entonces hasta n igual 10. Y también para este, entonces numeramos, ya no se va a ir tan largo, entonces lo vamos a poner hasta 100. Y con xticks de 0 a 11. Y bueno, yo creo que ahí sí ya nos queda más cortico, miren que ya se lee mejor. Entonces las alturas, miren que los puntos están a alturas pares, miren que los puntos están a alturas pares. Este va a dar 42, entonces no se nota tanto, pero este por ejemplo que dio en 20, este que dio en 30 o alrededor de 30, entonces nos va mostrando, gráficamente no se nota como que dio en alturas pares tanto. Uno lo puede hacer es como si reduce más las cosas. Entonces si le decimos numere por ejemplo de 2 en 2 para que en Y, no de 10 en 10 sino de 2 en 2, y de aquí de 2 en 2, y uno ve que los puntos efectivamente coinciden con lineecitas de numeración, solo que se superponen los números porque están muy cerquita. Entonces uno dice, bueno, pues genere no tantos números, entonces para poder visualizar. Entonces pongámosle ya no hasta 11 sino hasta 6 para que no sean tantos, pues, para que la tabla sea más chiquita y el gráfico también. Entonces miren que ahora sí se ve gráficamente que el primer punto está a una altura 2, es decir, la suma da 2, después la suma da 6, después la suma da 12, después la suma da 20 y después la suma da 30, mostrando que efectivamente la suma de n y su cuadrado siempre da par para cada n. Entonces horizontalmente tiene que irse de x en x de 1 en 1. Vamos a ponerle en x de 1 en 1 y mire que si lo pongo en x de 1 en 1, mire que ya sí se ve
que cuando n vale 1, la suma da 2. De cuando n vale 2, la suma da 6. Cuando n vale 3, la suma del número y su cuadrado da 12. El de cuando n vale 4, la suma del número y su cuadrado da 20. 4 más 16 da 20. Y en 5 da 30. 5 más 25, que da 30. Entonces así uno ve que efectivamente las sumas sí dan pares. Y para que uno pueda darle label, entonces le pone plt.legend, perdón, le pone leyenda, poniéndole a los puntos que ellos corresponden, label, corresponden a la suma de n y su cuadrado. Y cierra. Entonces así él le va a poner una etiqueta que dice, vea, los puntos rojos simbolizan la suma de n y su cuadrado. Si nos queda mucho mejor, control menos, para que puedas ver el gráfico completico. Le queda faltando como el título, entonces aquí le pones para después como plt.title, y este que es la verificación, eso es verificación gráfica de que al adicionar a un número su cuadrado, esta suma es par. Entonces que cada vez que le adiciones a un número su cuadrado, esa suma siempre va a dar par. Entonces miren que ya nos pone el título, que nos quedó larguito, pero ahí queda el titulito, me queda muy bien. Y con Plotly, para poder que uno pueda, al tocar los puntos, le muestren las coordenadas a n y a la suma. Entonces aquí le pones el data frame que creamos, que fue este. Aquí le damos nombre, entonces dfs, y aquí le decimos que lo muestre. Corremos esta línea para que nos cree la variable df, para crear con Plotly a través de la función line aplicada a df, con x igual a n y con y igual a la otra columna que se llama la suma de n y su cuadrado, control C, la otra columna. Entonces aquí lo ponemos, y con title también le ponemos título, el título grande que tenemos aquí, que tenemos también para cuando lo hicimos aquí con Matplotlib, control C. Entonces, y ver cómo Plotly hace que el gráfico sea interactivo, es decir, que uno pueda como moverse sobre él y él le dé información sobre él en tiempo real. Entonces miren que después le digo, ahí creo la figura, y luego le digo fig.show para que la muestre, y aquí bueno, aquí ya la creo, miren que como queda bonita, y uno se puede ir, vea, para n igual 1, la suma de 2, aquí nos da la información cada vez que te vas moviendo en el gráfico. Para n igual 2, la suma da 6. Para n igual 3, la suma da 12. Entonces miren que las sumas siempre dan par. Y para n igual 4, la suma da 20. Y para n igual 5, la suma da 30. Así si n es impar, n igual 1, la suma da par. Y si n es par, la suma da también par. Entonces, para todo n, la suma siempre da par. Y por último, con el Python Widget, uno puede hacerlo con deslizador para ir moviendo el número natural y viendo la suma de manera gráfica. Entonces, como para que uno lo haga como deslizando para cada n. Entonces, aquí entonces creas una función trazar la suma, y luego aquí le llamas interact, que es la función que va a interactuar a esta función trazar la suma, control C, la va a interactuar con un parámetro, con el parámetro n, que se va a mover de 1 a 5. Entonces así aquí le traemos todo lo que hicimos con Matplotlib para que él no nos haga eso.
poniéndosela para que ya se vuelva un gráfico con deslizador. Entonces le ponemos todos estos, acá, este aquí, estos, control V, aquí le ponemos la sangría, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. Y miremos, corremos a ver si ya nos da, y mire que ya nos generó el deslizador. Bueno, y para que nos grafique, nos vaya mostrando el punto cada vez, yo no le pido que grafique todos, sino que le digo con Skater que grafique a n contra, que grafique a n contra la suma de n y su cuadrado, y n al cuadrado. Así, con Skater le estoy poniendo trazar a n contra n, a n contra n más su cuadrado. Entonces aquí miren que no lo traza, y aquí ya, entonces uno mueve, entonces él va moviendo, pero bueno, no lo pone en el centro como que no estuviera moviendo. Y es que le tienes que, cuando vas a generar movimiento, establecer el rectángulo de visualización con la función axis, y le das una lista de Python de 4 números en donde quieres que te muevas. Entonces, como aquí se estuvo moviendo un rectángulo que iba de 1 a 5 en X y de 2 a 30 en Y, entonces aquí le vamos a poner que de 0 a 6 en X y de 0 a 30 en Y. Y así, para que al establecer el rectángulo de visualización, él no se pueda salir de ahí, y si se mueve el punto, entonces no lo redimensione, no lo reescale. Y aquí miren como queda bonito, vea cómo se va moviendo el punto. Le está diciendo, vea, cuando estoy en n igual 1, la suma da 2, cuando le estoy en n igual 2, la suma da 6, cuando en n igual 3, la suma da 12, y en n igual 4 la suma da 20, y en n igual 5 la suma da 30. Después también se le pueden poner unos palitos para que ayuden a la lectura, pero ya se los pongo en el próximo videito. Entonces, que se busque con la visualización, la interactividad con el estudiante, que él pueda verificar los hechos de diferentes maneras, para poder de una manera dinámica, interactiva y experimental, él pueda verificar y apropiarse de la comprensión de los hechos matemáticos. Muchas gracias.